Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, queridos alumnos del sexto grado de nuestra institución Santa Mónica College. Bienvenidos a esta clase virtual. Agradeciendo a Dios en todo momento y en todo tiempo. Gracias a Dios que nos permite a través de este medio llegar a tu casa y poder en esta mañana compartir el tema de hoy. La semana pasada estuvimos hablando sobre Jesús, la razón de todo. Conociendo más de nuestro amado Jesús, conociendo más del Maestro, conociendo más de Él. Y hoy día vamos a conocer un poco más de Él, pero referente al territorio donde nace nuestro Señor Jesucristo. Seguramente en estos días llamados Semana Santa, en la televisión han estado dando muchas películas referente a nuestro Señor Jesús. ¿Has visto el nombre de ciudades? ¿Has visto a soldados romanos? ¿Has visto algunos personajes como con una túnica que en sus cabecitas, llamados los sacerdotes o los fariseos? Pues en esta mañana el tema es el trasfondo político en la vida de Jesús. Así que va a ser un tema muy interesante, vas a adquirir más conocimiento referente al lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Empezamos. La época que transcurre durante la vida de nuestro Señor Jesucristo. Palestina. La palabra Palestina significa país de los filisteos. Es el nombre que los romanos dieron a este territorio donde vivían los israelitas o los judíos. En el año 63 antes de Cristo, el general romano Pompeyo conquistó la región de Canaán. Recuerda que el Imperio Romano tuvo gran apogeo y tomó muchos territorios, y entre ellos tomó el territorio de nuestros queridos hermanos israelitas, los judíos. Tomaron ese territorio, estaba bajo el Imperio Romano, este territorio llamado Palestina, y Palestina se convirtió en una provincia romana, en la que los israelitas tenían la libertad de tener sus prácticas, su religión, sus costumbres, y a vivir de acuerdo a ellas, siempre y cuando cumplieran las leyes que les daba el Imperio Romano y pagaran los impuestos. Qué interesante conocer un poco más referente al lugar donde nació o el contexto cultural, ¿no?, donde nació nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder entender, Palestina era un país pequeño situado en el Medio Oriente. A orillas, tú vas a ver ahorita el mapa que te he enviado en tu hoja de aplicación, a orillas del mar Mediterráneo. En el tiempo de Jesús estaba dividido en 3 regiones. Era la región de Galilea, era la región de Samaria y era la región de Judea. Eran 3 regiones en el cual eran llamadas Galilea, Samaria y Judea. Hay una canción que ahorita viene a mi mente que dice: el maestro de Galilea está pasando por aquí. Entonces, ¿qué cosa era Galilea? Galilea era una ciudad. Que nuestro Señor Jesucristo andaba de ciudad en ciudad y a él llegaron a decirle el maestro de Galilea. ¡Qué precioso! Palestina estaba dominada bajo el Imperio Romano. Pero la cultura dominante en el territorio de Palestina era la judía. Pero también era un país donde era cruzado por varias culturas. Por ejemplo, la hebrea, la griega y la
romana, 3 culturas. En el tiempo de Jesús, el procurador romano era Poncio Pilato. Ahora entonces si vas a entender, en estos días de las películas, cuando llevaron a Jesús a Poncio Pilato y la gente lo acusaba y que tenían que crucificarlo, y Poncio Pilato dijo, no, él no pertenece a mi territorio, llévenlo allá, ¿no? La famosa frase, lo que dice la Biblia, se lavó las manos de lo que pudieran hacerle a nuestro Señor Jesucristo. Estamos conociendo en esta mañana un poco más del lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Un territorio en el cual el Imperio Romano lo conquistó, ¿no? Y estaban bajo el poder y el dominio, ¿no?, de los romanos. Pero dentro de Palestina, los judíos tenían la libertad de su religión, de sus prácticas, de ir al templo, todas sus costumbres que ellos tenían. Ahí los romanos no se metían, pero sí les obligaban a que ellos tengan que pagar el impuesto al César. ¿Te acuerdas esa historia donde vienen a Jesús? Ya vamos a hablar de estos hombres llamados los fariseos, pero no vinieron a Jesús con una actitud de querer aprender. Vinieron con una actitud de a ver qué dice, porque si dice algo que va en contra de nuestras costumbres, que va en contra de lo que creemos, tenemos motivo para acusarlo y lo puedan encarcelar. Entonces vienen a Jesús estos fariseos y le sacan una monedita. Y en esta monedita estaba la cara del César, estaba la silueta de la cara del César. Y miren, le vienen con una pregunta a Jesús y le dicen, maestro, y le enseñan la moneda. Y le dicen, ¿es permitido dar tributo al César? Estos venían ya con una doble intención. Si Jesús decía no, ellos tenían entonces para acusarlo de que está en contra del Imperio Romano. Y si Jesús decía, sí, es permitido, den sus tributos, también hubieran estado en contra de Jesús, porque tú, mira, estás con los romanos, y lo hubiesen acusado. Tan sabio nuestro querido Jesús. Y él hace una pregunta con la moneda en sus manos y le dice a ellos, a ver, ¿de quién es la imagen? Y entonces ellos le dicen, del César. Y Jesús le dice, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! ¡Qué sabiduría de nuestro amado Jesús! En otras palabras, Jesús le dijo, cumplan con sus obligaciones, cumplan con sus impuestos. Pero de la misma manera, así como cumplen ustedes con sus impuestos, también cumplan con sus deberes como hijos de Dios. De agradarle a Dios, de orar a Dios, de alabarle a Dios, de leer su palabra. El Señor no vino a contradecir eso. El Señor en su sabiduría le dijo, denle al César lo que le corresponde. Si él está cobrando, impuestos excesivos, cuentas con Dios. Pero denle ustedes lo que le corresponde y denle a Dios lo que es de Dios. Doble responsabilidad con Dios y con los hombres. Qué precioso nuestro amado Jesús. Gran enseñanza que tenemos de Él. ¿Qué más podemos aprender de la Palestina donde nació nuestro Señor Jesucristo? En el ambiente político y religioso habían grupos. Y voy a decirte, no lo más importante, pero creo que lo que más dentro de la Biblia, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vamos a escuchar o vamos a leer mucho de lo que es fariseos, saduceos, samaritanos, levitas, publicanos.
El primer grupo religioso y también parte político, porque tenía mucha autoridad, eran los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? En todos los pueblos y ciudades de la Palestina había una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Un lugar donde se reunían para leer, ¿no? Los escritos, para leer los mandamientos de Dios, para leer la ley mosaica. Entonces, en todas las ciudades habían fariseos. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta mañana? Que era un grupo religioso y político también. Los fariseos, los días sábados eran los días que ellos acudían para escuchar la lectura y la explicación de las escrituras. Los fariseos eran maestros de la ley, o los rabinos, rabinos se les llamaba a ellos. Eran hombres que tenían mucha influencia. Dentro de las creencias que ellos tenían, ellos creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían en la existencia de los ángeles. Ellos creían que iba a haber un reino milenial. Y si nosotros ahora que vamos a conocer un poco más de nuestro amado Jesús, vamos a ver en la Biblia que vamos a escuchar o va a haber muchas historias donde van a estar también los fariseos, ¿no? Pidiéndole a Jesús que haga señales, diciéndole al Señor, ¿no? Maestro bueno, ¿quién es nuestro prójimo? Ellos querían aprender, pero no era así, su intención no era buena. Ellos venían con otra intención. Sus pensamientos eran solamente de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús tenía cada palabra. El Señor conocía esos corazones. Sí, eran hombres de ley, eran hombres religiosos, eran hombres que conocían la ley mosaica y que la guardaban. Sí, pero no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios y le hacían la vida imposible y trataban de hacerle caer a nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, tan sabio, sabía cómo responderlos. Un día cuenta la historia bíblica que vienen los fariseos y ellos sabían los 10 mandamientos, ellos sabían la ley de Moisés y vienen y le dicen al Señor: Maestro, ¿cuál de todos los mandamientos es el principal? Miren aquella pregunta aparentemente inocente, pero lo que querían era que Jesús de los 10 dijera uno que quizás sea el más importante. Mira, y ellos ¿qué le acusaban? Mira, de la ley que nos enseñó nuestro padre Moisés, de él nos está diciendo que lo demás no tiene mucha importancia y que este nomás es más relevante. Imagínense la intención que tenían ellos. Y Jesús le dice, tan lindo mi Jesús, le dice, de los mandamientos, lo resumo en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te das cuenta y vas a leer los 10 mandamientos, los 5 primeros se refieren a Dios: amar a Dios sobre todas las cosas, santificar las fiestas, no tomar el nombre de Dios en vano. Y los demás, los restantes, va a hablar en relación a tu prójimo. El Señor le dijo: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es ahí donde resumen de los mandamientos. Qué precioso nuestro amado Jesús. Pero los fariseos siempre buscaban la ocasión para hacer caer en algo a nuestro amado Jesús. Es por eso, chicos, que ellos estaban tan cerca de Jesús en sus milagros, de ciudad en ciudad. Muchos creyeron en Jesús, pero muchos no. Pero nuestro amado Jesús siempre tenía una palabra sabia, siempre tenía una palabra en el cual tampoco le decía fuera, no, le decía: esto es así,
Esto es así. Y cuando les tenía que llamar la atención, sí, era aparentemente una palabra dura, pero el Señor Jesús en algún momento les dijo: hipócritas, dicen amar a Dios solo con sus labios, porque su corazón está lejos. Vienen y dan sus ofrendas para que la gente lo aplauda, bravo, bravo, pero no lo están dando de corazón. Y eso fue también otro momento. Cuando Jesús estaba en el templo, estaba con sus discípulos y entran los fariseos a entregar sus ofrendas. Las ofrendas tenían que traerlo al templo. Y los fariseos entraban con sus cofres ahí, con el pecho bien erguido, ¿no? Y traía, y la gente lo aplaudía, ¿no? Y Jesús le dice a sus discípulos: pero para eso entraron los fariseos, ¿no? Y detrás de ellos entró una anciana, una viuda, una mujer muy sencilla. Y en su manito tenía una monedita, como decir ahora, pues 50 céntimos, que era lo único que ella tenía, pero venía al templo a darle su ofrenda a Dios. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que dio más o ofrendó más? Nuestra lógica, wow, aquel que trajo pues su cofre, ¿no? Sus monedas y cuántas cosas más, ¿no? Nuestra lógica. Pero Jesús dijo: de cierto os digo, los demás, los fariseos, dieron lo que les sobraba, o para recibir aplausos de la gente. Pero esa viuda dio todo lo que tenía. Lo que dio, así haya sido un poquito, lo dio con todo su corazón. Y yo te aseguro que Dios lo recompensó. Pero los fariseos, wow, ahí entraban erguidos y todo. Te podría contar muchas más historias, pero nosotros lo vamos a ver ahora en nuestras clases referente a Jesús, historias donde vamos a ver la presencia de los fariseos ahí detrás de Jesús, y muchos de ellos no con un corazón sincero. Ese es el primer grupo, entonces, religioso en el tiempo de la Palestina, en el tiempo de Jesús. Hay un segundo grupo llamado los saduceos. Eran hombres conservadores a favor de los romanos. Era un grupo poderoso. Ellos negaban la resurrección de los muertos, ¿no? Y también tenían mucha influencia. Sí hablan de los saduceos en la Biblia, pero no a la magnitud que hablan de los fariseos. Entonces, dos grupos políticos con bastante supremacía, con bastante poder, ¿no? En Palestina, ¿no? Y también para los romanos, ¿no? En el cual eran conocedores de la ley, ¿no? Discrepaban en creencias, ¿no? Pero conocían la ley mosaica, ¿no? Y entonces estos dos grupos en el cual hemos aprendido en esta mañana. Otro grupo también que vamos a escuchar es de los samaritanos. Ahora tú que veas el mapa de la Palestina, vas a ver que en una parte de un territorio se llama Samaria. Los samaritanos eran pobladores de la región de Samaria. Y el pueblo los consideraba paganos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran extranjeros que se habían casado con judíos. Entonces sus hijos eran, ¿no? Mitad judíos y mitad de otras ciudades que vinieron a poblar o estar o vivir en Samaria, ¿no? Los samaritanos. Así como doble nacionalidad para poder entender. Pero los judíos no los reconocían como judíos netos. Le decían: esa es una mezcla de entre los que amamos a Dios y aquellos que no aman a Dios y que adoran a otros dioses. Por eso un judío menospreciaba a un samaritano. Por eso que ahora te vas a dar cuenta la historia del buen samaritano. Para un judío no podía haber un buen samaritano. Para un judío, un samaritano, disculpa la palabra que voy a decir, pero era considerado como un perro, alguien que no servía, alguien menospreciado.
Por eso cuando Jesús habla del amor al prójimo, Él dice, ¿no? Un día un hombre iba por el camino y lo asaltaron, lo golpearon. Pasó un sacerdote, lo miró, y un sacerdote judío pasó. Pasó un levita, también un servidor del templo, lo miró y no le hizo caso. Pero pasó un samaritano, lo ayudó, lo vendó, curó sus heridas, ni siquiera era nada, es más, era un judío. Lo tomó, lo llevó a un lugar, pagó para que esté ahí, se restableciera, le dieran sus alimentos. ¿Tú crees que cuando Jesús hablaba de esto, el que lo escuchaba decía, no es posible que un samaritano haga eso, si son los menospreciados? Pero mira, Jesús dijo, pasaron dos judíos, un sacerdote, un levita, pero no tuvieron amor por su prójimo. Era de su misma raza, de su misma cultura. Pero pasó ese samaritano, ese extranjero, ese hombre mezclado con otra nacionalidad y tuvo misericordia de ese hombre que estaba golpeado y lo ayudó. Y es ahí donde Jesús dice, ve y haz tú lo mismo. Qué precioso nuestro Señor Jesucristo. Por eso que cuando entendemos estas cosas, vamos a comprender las enseñanzas de Jesús. Que un samaritano tuvo misericordia de su prójimo. Y en otra escena tú vas a ver que Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo. Un hombre no podía hablar, o una mujer no podía hablar con un hombre en público. Pero Jesús sí se acercó a esa mujer y habló con ella, y era samaritana. Y es una historia muy hermosa. ¿Qué más nos habla de la Palestina en el tiempo de Jesús? Nos habla de otros movimientos, los escénicos, que vivían en una especie de vida monástica, practicaban el celibato, no se casaban, la oración, el estudio de las escrituras. Hay otro grupo llamado los celotes, movimiento político, con doctrina de los fariseos, luchaban contra la dominación romana, trataban como pecadores a los comerciantes y cobraban impuestos, y protagonizaron motines y rebeliones. Y se dice que uno de ellos, del grupo de los celotes, era Pedro, antes que el Señor Jesús lo llamara como discípulo de Jesucristo. Otras clases vamos a escuchar como los sacerdotes, los levitas, los guardias del templo, los publicanos, que eran los cobradores de impuestos. Mira cuánta enseñanza hemos aprendido en esta mañana. Poder ubicarnos en el tiempo donde nació nuestro Jesús. Poder ubicarnos en el territorio llamado Palestina. Ahora voy a entender por qué, viendo las películas en esta semana de Jesús, están los soldados romanos. Ahora sé por qué. Porque el imperio romano estaba dominando el territorio de la Palestina. ¿Se dan cuenta? Qué bonito es aprender un poco más del Señor. No te preocupes porque toda esta enseñanza te lo estoy enviando. Aquí ya lo tienes ya en el correo corporativo, en mi correo. Así que lo vas a leer. Si puedes, lo imprimes. Si no, lo transcribes en tu cuaderno, ¿no? Para que tú puedas tener la enseñanza de este día. Agradecidos a Dios por estos momentos, queridos alumnos del sexto grado. Agradecido a Dios, dice su palabra, en todo momento. Sé que los tiempos no son fáciles, pero podemos sacar provecho o buen provecho para estos días que nos toca estar en casa. Y te das cuenta que hoy día hemos sacado provecho porque hemos aprendido más del lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición para mí, para ti. Será hasta la próxima semana con un tema que nos va a enseñar más sobre nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones. Buenos días.